Después de un año del primer cáncer, del primer diagnóstico de cáncer, yo pensaba que ya había acabado mi viaje con el proceso con el cáncer y estaba recién empezando. Yo estaba bastante tranquila. A veces he dudado si era el propio shock el que me estaba produciendo esa tranquilidad de no estar entendiendo lo que me están contando, pero yo creo que no, que estaba bastante tranquila. Y le dije, pues yo no sé qué voy a hacer. Claro, él se quedó tan sorprendido, ¿cómo que no sabes qué vas a hacer? Como si no hubiera otra posibilidad, ¿no? Y ahí le miré a los ojos y le dije, voy a ir al origen. Es lo que voy a hacer, voy a ir al origen. A raíz de un empaste se me había quedado una parte de la cara como acartonada y no se me pasaba y fue como me tengo que ocupar de mí, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y a raíz de la resonancia fue cuando, bueno, se me descubre que tengo un tumor cerebral. Ir al origen era encontrar cuál era el estado emocional o mental que había podido provocar que mi cuerpo se acidificara, porque al final el cáncer es un estado ácido, es un estado acidificado, un estado de estrés. Bueno, no sé si se sabe, porque en verdad los médicos oficiales nunca dicen que el cáncer es un estado ácido del cuerpo, y eso es lo que todo enfermo de cáncer debería de saber, porque al final yo estoy convencida de que la enfermedad siempre empieza en un lado más energético, en un estado más energético o más mental, emocional, díganlo como quieran, porque la medicina oficial todavía sigue con las leyes de Newton como si nosotros fuéramos solo una máquina física. Pero nosotros, aparte de una máquina física, somos mucho más. Entonces, para mí ir al origen era eso, volver al momento en el que yo pudiera recordar dónde mi cuerpo había empezado a darme las señales de que estaba pasando algo y qué había pasado en mí, ¿no? A nivel emocional, a nivel mental, e intentar resolverlo. Estaba en mi cuarto y entra mi madre, como muy enfadada, a decirme que había recibido un mensaje de mi doctora, a la cual yo había visto 2 días antes, diciéndome que en esa llamada le había dicho que yo tenía anorexia. Esa noche entra mi padre al cuarto. ¿Cómo me puedes hacer esto? A mí, que yo te he dado todo. Y yo ¿te dice qué? O sea, bueno, terapia de familia, 2 veces duré con esa terapeuta, porque fue muy forzado. Y yo no estaba preparada para escuchar, ni para compartir, ni había elegido estar ahí. Y la anorexia es un proceso muy, muy, muy duro de muerte lenta. O sea, no comer es una muerte muy lenta, muy angustioso, muy angustioso, muy angustioso. Y lo que me llevó a realmente empezar a escucharme y ir escuchándome y diciendo y aceptando que yo quería hacer algo con esto, es que en realidad me estaba enamorando de un chico. El primer diagnóstico, empezaron a hacerme análisis de sangre y tal, y empezaron a ver como cosas raras, y al final, dijeron, mira, te tenemos que sacar médula,
tenemos que sacarte un cilindro de hueso, que además fue dolorosísimo, y ya empezaron a comparar y a ver y dijeron, pues esto es un linfoma no Hodgkins en un grado ya avanzado. Esa fue la primera vez, el primer linfoma que tuve. Y me acuerdo que una mañana me levanto y me acordaba que mi hermana pequeña había ido a una nutricionista. Y bueno, que tardé un par de semanas en llamarla, igual no era que fue tan fácil, ¿no? Pero en esas 2 semanas recuerdo este proceso de ir aceptando de pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Bueno, Carolina, vas a tener que tomar tu vida y tu sanación, ¿no? En tus propias manos. Y cuando encontré a Nelly, me acuerdo que en ese momento lo que me liberó fue la escucha de alguien que no te juzga y de alguien que te dice, olvídate del diagnóstico. Ese mismo día que me llamaron del hospital para decirme, sube con urgencia a Ávila porque tenemos que volver a hacerte una analítica, ellos, claro, sabían que ya había leucemia, pero no te lo dicen por teléfono. Y entonces me dijeron, mira, esto por mucho que hagamos, no te vamos a poder curar. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y qué se puede hacer? Dice, te podemos dar un tratamiento, pero esto no te va a curar. Y entonces yo les dije, entonces no me voy a dar el tratamiento porque yo confío en mis médicos. Si me dicen que no me van a curar, no me van a curar. Entonces no me di tratamiento. Yo estaba paseando por la montaña, subiendo con un amigo. Y cuando se lo conté al médico me decía, es imposible, tú no puedes estar en la montaña en el estado en que estás. Pues sí, yo estaba en la montaña. Eso también para mí fue una referencia que frente a lo que dice la ciencia está lo vivido. Una persona que supuestamente tiene 75% de sus células mal, infectadas, digamos. No me cuentes esto, que X% de la población se muere a los 3 años, a los 5 años. No quiero saberlo. Yo soy yo, no soy una estadística. Y eso yo creo que es una actitud que hay que tener desde el principio de decir, yo soy yo. Es cierto que nuestro modelo hace que intentemos que ese tipo de demostrar el diagnóstico, ¿no? Pues sea muy oculto. Pues, a veces personas que van ahí a oncología, ¿no? ¿Y a qué vas? Pues no sé, aún no lo sé, ¿no? Todo el mundo lo sabe menos él y pone oncología, ¿no? El modelo americano, por ejemplo, es muy evidente. Mire usted, tiene un cáncer de no sé qué, de no sé cuál, y le queda no sé cuánto, o no, usted tiene un porcentaje del 80%, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros disfrazamos mucho. Yo no sé, mi experiencia vital me lleva a que es mejor decir las cosas con claridad. Esto lo vamos a solucionar. Ya estás aquí por tus propios medios, listo. Vamos para adelante. Y no vas a hacer ni una dieta. Tú comes lo que quieres. Obviamente, con un proceso, ¿no? de escribir lo que comía, de estar muy presente en el proceso de sanación, que el proceso de sanación era sentarme conmigo misma, a escucharme, a comer, a sentir la comida como me caía por el esófago, o sea, un proceso de presencia. Y eso fue una medicina muy, muy, muy potente de trabajar con la nutricionista. El ser escuchado, visto, pero además ver a los otros y recibir a los otros, fue increíblemente sanador. Porque cuando uno sabe que no estás solo, que hay otra gente, que es más normal de lo que uno piensa y que el problema no sos tú, que no es tu problema, que tú no eres el problema, que no le hiciste nada a nadie, que esta es tu gran iniciación para reconocerte y para decir, pues mira, todo esto y más, mucho más.
estuve pues como 6 meses o así, que empezó, me hacían recuentos de plaquetas pues cada semana y vieron que las plaquetas bueno, pues, cada vez iban subiendo. Otros factores, los marcadores tumorales iban bajando, y entonces a mí me preguntaban, bueno, como había rechazado el tratamiento, me dijeron, bueno, mira, no sigas viniendo porque como has rechazado este tratamiento, pero nosotros no podemos hacer nada por ti. Lo primero que digo a mis alumnos en la universidad es que la ciencia es una secta, es la secta de la razón, ¿no? Pero diga usted, la realidad está más allá de la razón, o mejor dicho, con la razón llegamos a algunas cosas, que la vida es más compleja de todo eso, ¿no? Menos mal, de cualquier manera. Hoy estamos en ese tiempo de la posmodernidad, ¿no? En donde hemos creído durante 200 años que esto de la razón de forma unidireccional pues parece que nos daba explicaciones totales y sabemos que no. Entonces cuando llego a urgencias hay una médica así divina que me atiende, paso a la sala de rayos, me hacen la radiografía y me quedo esperando en la sala de espera hasta que me hace pasar. La médica me dice, bueno, te vas a tener que quedar ingresada porque el radiólogo ha encontrado una masa muy importante de casi 15 centímetros entre pulmón y corazón y tenés más masas esparcidas en la parte alta del tórax. Me dijeron que incluso que tenía leucemia y que ya no se podía hacer nada porque estaba muy, digamos, muy avanzado. Yo estaba como un oso enjaulado, con unos dolores terribles, subiendo pisos de para abajo, para arriba, con un dolor inconsolable. Yo creo que esto es uno de los puntos que también hace que nos enfrentamos con más facilidad, con más fuerza a la enfermedad, cuando no nos consideramos como una estadística. Ese punto es fundamental. El tema es justamente en este contexto que decíamos del paradigma biológico-cultural, de que el sujeto no es solo biología. Si eso se supiera, esta forma de decir las cosas que yo digo, pues tendría sentido, ¿no? Es verdad que lo otro, si no tocas nada de la cultura, de esta forma de pensar, la realidad, de estar en el mundo, pues resulta que alguien con autoridad, que es normalmente el médico, el sistema sanitario y el médico como un actor fundamental, más allá de ti mismo, pues esa voz directa, te vas a morir en 3 meses, cuando no se sabe exactamente. Incluso las propias leyes de la biología, las propias leyes de la física, de la materia, hay autores que hablan de que son probabilidades. El médico tiene un poder grande sobre nosotros, ya que hemos depositado la salud en el médico y en todo el estamento sanitario. Entonces, cuando nos dicen que tenemos una cosa que no tiene curación y que incluso te pueden decir que te puedes morir, ya es como vas hacia allí. Tu cerebro se lo ha creído, todo tu cuerpo de alguna manera conspira hacia aquello. Entonces, eso me parece muy peligroso. Entonces, es completamente diferente. Tampoco es que esté yo decir en contra de los diagnósticos, que no existan, no, pero ¿qué importancia le damos al diagnóstico? ¿Qué poder le damos al diagnóstico, no? Eso es lo importante. Mucha gente en el momento que tienen el diagnóstico solo ven la urgencia de salir de la enfermedad, el sufrimiento que le va a provocar el estar así con tratamientos muy a menudo pesados y no se preguntan, a ver, para enfrentarme con eso habrá otro trabajo en otro plano, pero que me va a ayudar muchísimo, incluso en el plano físico, el primer plano físico del aguante día a día, ¿no? Como que masa en mi cuerpo, era como, no. Y la primera pregunta que así fue como, ¿cómo puede estar pasando esto? Aunque todavía no sabía exactamente qué pasaba, pero obviamente todo mi ser, ¿no?, intuía que estaba pasando algo grave. Y Y entonces Elsa, la que era por entonces mi mujer, se levantó
y me dijo, cuéntame todo lo que te está pasando, cuéntame lo que sientes en este momento. Y lo hizo con una distancia, con un saber hacer, con un respeto enorme, sin ningún tipo de emoción. Cuéntame lo que te ocurre. Ahí empezó un poco la estancia hospitalaria, que duró 3 meses hasta poder diagnosticar, hasta que finalmente hicieron una intervención más profunda y llegó el diagnóstico que bueno, era un linfoma de Hodgkin, grado 4, de mal pronóstico. Lo único que me ocurre es que me he equivocado en todo en mi vida. Me he equivocado en todo. Estoy trabajando en televisión española, me tratan bien, digo, pero es un medio que está haciendo mucho daño a la gente. Yo toda mi vida he querido abrir la conciencia y con este trabajo de tantos años la estoy cerrando. El medio este, tal y como lo estamos empleando, está cerrando las conciencias, no lo están abriendo. Tú estás casada conmigo y he tenido 2 hijos, pero en realidad tú no me comprendes. Estamos en sitios totalmente diferentes. Al principio coincidimos, pero ahora ya yo veo que no me comprendes y tampoco tienes obligación de comprenderme. Y veo cómo la gente se manipula entre sí, los medios informativos, los periódicos, nuestra cultura. Y yo lo que veo, todo esto llorando a lágrima viva, yo lo que veo es que no tengo futuro. Cada vez que piensa un pensamiento a través del cual rechaza algo, un suceso, una persona o a sí mismo, a lo mejor rechazo una emoción. Ese pensamiento está siendo experimentado por mi experiencia física también. Y el cuerpo en realidad no está diseñado para experimentar una experiencia de rechazo, sino una experiencia de plenitud, de vida, de conciencia. Entonces nuestras células empiezan a confundirse, porque se sienten obligadas a experimentar una función de vida en contra de la vida. Lógico que se desorganice en algún sentido y termine apareciendo la enfermedad. Lo curioso de esto es que muchos cuerpos están enfermos ya, pero aún no ha surgido la enfermedad a la conciencia. Cuando surge a la conciencia decimos estamos enfermos. Pero ya hace tiempo que hay esa enfermedad, esa desconexión con nuestra naturaleza física. Una vez que me diagnosticaron, hacer el implante del portacap, que es una pequeña válvula para recibir la medicación de la quimioterapia, y ya pasarme en este caso era hematología, para empezar con el tratamiento. El poder de la mente es prodigioso, tanto para sentirnos mucho mejor como para sentirnos mucho peor, ¿no? Entonces, incluso para impulsar nuestra curación o para detenerla o para dejarla en suspenso. Me da mucha fuerza también ver testimonios de gente que se ha curado fuera del pronóstico, ¿no? Y me acuerdo una vez que escuché, pero no me acuerdo dónde, que le dieron un diagnóstico terminal a una mujer y se encerró en su casa y se tiró no sé cuánto tiempo viendo películas de risa. Es lo único que hizo, ver películas de risa. Y se curó. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando hay un diagnóstico de cáncer es ¿quiero vivir o no? Cada uno tenemos un camino marcado, igual pues hay personas que no quieren vivir, o sea que su alma no quiere vivir. Ellas por la boca dicen que sí, porque está el miedo ahí, además vivimos en una sociedad que rechaza la muerte por todas partes, entonces obviamente todo el mundo te va a decir, hombre, claro que sí, que voy a luchar, que no sé qué. Y no, primero no hay lucha, yo creo que no hay lucha, de ninguna manera. Hay una aceptación de la enfermedad, hay que decir, vale, esto me transmite algo.
¿qué tengo que aprender? Primero, hablo con mi alma. Sinceramente, me peleo con ella, negocio si quiero vivir de verdad. Bueno, una vez que hayas contestado a esa pregunta, a ese diálogo con tu alma, decidir, vale, cuáles son las herramientas que tengo para lograr ese objetivo de vivir. No tengo ningún futuro. Y entonces en ese momento, por primera vez en mi vida, a un apóstol de la salud como era yo o como yo me creía que era, de repente vi que había una parte de mí muy profunda, muy honda, muy decisiva, que quería morirse, que no estaba preparado para seguir viviendo en este bluff, en esta mentira, en este cartón piedra, ¿no?, de vida. Y en ese momento yo creo que comenzó mi curación. En mi andadura, estos casi 5 años junto al cáncer, me he dado cuenta de que un diagnóstico grave produce a veces un estado de pánico tan grande que la gente como que se quita de en medio y deja su vida en manos de los expertos. Y el mensaje que le estamos dando al cuerpo es: esto es demasiado grande para nosotros, no podemos hacer nada. Y no es verdad, está altamente comprobado que los optimistas viven más y mejor, que los estados de depresión y de angustia y de preocupación bloquean nuestra capacidad de autorreparación y nos predisponen a enfermar. Es complejo hablar de cómo nuestras decisiones afectan a nuestro organismo, porque vivimos en una época donde no nos atrevemos a mirar más allá de los hallazgos científicos. Quiero decir que si la ciencia no lo ha demostrado, no lo puedes decir. Así que lo voy a transformar en forma de hipótesis, porque una hipótesis es ciencia. Podría ser que nuestras células estuvieran vinculadas a nuestra conciencia y que hubiera un espacio en nuestra conciencia del cual no somos conscientes. Pudiera ser que nosotros solo somos conscientes de una parte muy pequeñita, la intelectual y la conceptual, pero hubiera una parte de nuestra conciencia, así como no somos conscientes de cómo hacemos latir el corazón, hubiera una parte de nuestra conciencia que estuviera vinculada a la conciencia de las células, a la forma en la que se ordenan, a la forma en la que una célula madre se transforma en una célula renal, que aún no se ha descubierto cuál es el mecanismo real que hace que una célula adopte esa forma. Quizá fuera por ese vínculo de la conciencia, entonces significaría que nuestras decisiones están impactando en nuestras células. Fue algo impresionante ver cómo se desplegaba en mí una inteligencia física que yo antes no había visto, no había vivido. Y era como si el cuerpo supiera que estábamos en una situación de emergencia y dijera: espera, que yo ya sé lo que hay que hacer aquí, ¿no? Algo así. De repente algo me decía, de repente mi cuerpo empezó a decirme: no desayunes. Claro, y yo decía: pero ¿cómo no voy a desayunar? O sea, tengo un hambre. No desayunes, espera hasta la hora de comer. Y claro, había algo que estaba despertándose y yo estaba dándome cuenta de que era importante escuchar. Entonces empecé a hacerlo, empecé a dejar de desayunar y a prácticamente no tomar nada por la mañana hasta el mediodía. Ahora está muy de moda, pero entonces yo jamás lo había oído hablar de los ayunos intermitentes. Y me dijo: mira, mami, lo que estás haciendo ayunos intermitentes y es de las cosas que dicen a nivel de alimentación más eficaces para el cáncer.
nosotros sabemos que cada segundo recibimos 11 millones de unidades de información, de BIP, unidades de información. La conciencia solo es capaz, la inteligencia, de gestionar 40, el resto se traslada al inconsciente. Pero está influyendo. En último término, se trata de ser capaz, al final, nosotros de ser creadores de un espacio, eso lo llamamos ser más humanos, ¿no? O desarrollar nuestra capacidad humana en mayor plenitud. Este es el gran avance de la humanidad, buscar siempre estar en el mundo, construir el mundo, estar en el mundo, en esta naturaleza construida desde la inteligencia con más armonía posible. El gran problema de nuestro modelo ahora mismo referente a la salud y la enfermedad está en que exclusivamente nos fijamos en una dimensión de normas, de leyes, que son las biológicas. Es lo que queremos, ampliarla para que veamos que todo tiene sentido. Y con esta dimensión, con esta mirada nueva, que no es tan nueva, porque ya digo, el mundo griego también lo hacía, ¿no? Primero era la palabra y después eran los atributos de la acción de los medicamentos, las hierbas de su momento, ¿no? Pero en esta dimensión seremos capaces de generar más armonía. Y lo que nos está mostrando este millón de actos médicos que tenemos cada día en este país es que tenemos una cultura patologizada, ¿no? En exceso. Es decir, eso hay que romperlo. Entonces, con estas señales yo me di cuenta de que había una inteligencia que se estaba despertando, a la que yo de alguna manera tenía que rendirme, a una inteligencia física, corporal, que hasta ahora no había sabido escuchar. Entonces fue como que se desplegaron pues una sensibilidad también, ¿no? a estar escuchando todo eso. El tema de la negociación con tu alma parece un término curioso, pero todos tenemos esa voz interior que pocas veces oímos, pocas veces incluso queremos oírla, pero de vez en cuando está gritando y te está diciendo, jolín, a ver si te enteras. Y yo me acuerdo perfectamente cuando ocurrió eso. Acababan de decirme que la primera sesión de quimio no me había funcionado y que en realidad estaban diciéndome sin decirme, mira, no sabemos si esto va a funcionar contigo, igual te mueres y punto. Y yo en el momento mismo que me dijeron esto no le di mucha importancia, sino que en realidad eso significaba no me podía volver a mi casa y eso me dio mucha rabia. Pero por la noche sí que tuve un sueño un poco fuerte donde sencillamente yo creo que de forma onírica o no, eso no lo puedo realmente calificar, pero sí que me pasó un mensaje de que tú te vas. Y apareció mi hija con quien tenía un asunto pendiente como para decir, bueno, no te vayas todavía que tenemos un asunto para arreglar. Me desperté por la mañana muy triste, profundamente triste, y me hice una meditación, cosa un poquito raría en esos momentos, porque hasta ahora había enfrentado todo el tratamiento y todo con mucho optimismo, sin, podría decir incluso un poco inconsciente, ¿no? El pensar que, bueno, esto es una formalidad, hay que tomarse la poción mágica y mientras tanto yo estoy dibujando y me lo estoy pasando bien, por una vez en mi vida no tengo que preocuparme de nada. Lo que me decía mi alma es, no estás cumpliendo. Y mira, a la altura que estamos, yo tenía entonces 52 años y eso era... Porque finalmente yo creo que esto es el punto de la enfermedad. Si llegamos a enfermar es porque no estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida. La forma de poder atender todo esto, yo no conozco una forma que tenga éxito, no la conozco, a no ser que haya una previa decisión de hacerlo. Cuando hay una decisión de hacerlo, los mecanismos naturales de la propia mente se despliegan para poder hacerlo. Significa que cuando tú tomas la decisión de atender al miedo, de atender tu experiencia física, de conectar con ella, empiezas a descubrir tus propios recursos que te facilitan esa conexión, que hacen que esa decisión que tú has tomado se lleve a cabo.
de forma muy simple. ¿Nosotros qué solemos hacer? Escuchar a que nos lo diga otro cómo lo hizo él o cómo se hace. Entonces pasamos a entender lo que hemos comprendido que el otro ha dicho y pasamos a intentar hacer lo que hemos entendido que el otro nos ha dicho que tenemos que hacer para nosotros conectar. Pero ya estamos de nuevo desconectados. Es mucho más simple. ¿Qué sucede ahora en mí? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué está ocurriendo en mí ahora? Eso requiere de una decisión de atenderme. No hay técnica detrás de eso. Hay una decisión. Y si en esa decisión, insisto, nace una técnica, bienvenida a la técnica, porque será hija de la decisión. Y entonces empecé yo a decir, vale, entiendo ese mensaje, entiendo incluso cómo no he cumplido con mi misión y entiendo que ahí tengo un trabajo gordo que hacer, porque no es solamente decir, ya sé lo que tengo que hacer, lo voy a hacer mañana por la mañana. No, es un trabajo interno muy profundo de cambio, de sanación, sencillamente. Y me comprometí con mi alma ahí, incluso con un plazo, le dije, venga, déjame 3 años que a ver si cumplo con esto. Investigando, haciendo propuestas de trabajo en la consulta, también en los cursos de formación que llevamos a cabo, fui pues profundizando en esta sensación o en este trabajo de cómo lo somático, cómo lo sensorial, cómo lo sintomático, que no dejan de ser sensaciones, están poniendo de manifiesto algo que es existencial, no es del cuerpo, no es solo del cuerpo, mejor dicho, ¿no? Sino que está poniendo de manifiesto un ser, un estar, un sentir que lo ponemos en el cuerpo, lo sentimos en el cuerpo y desde ahí lo desconectamos de nuestra propia existencia. No sé si os habéis fijado que en cuanto estamos nerviosos o nos sentimos alterados por algo o inquietos, se queda la boca muy seca y aparece una respiración superficial, ¿vale? Ese sería el estado de alerta o de alarma, ¿no? Que es un estado muy sabio de la naturaleza y del cuerpo también para cuando hay un momento de alerta, de emergencia, de verdadera. Entonces aparece un latido cardíaco con mucha frecuencia, poca sangre fluye al cerebro porque no hace falta pensar, simplemente correr o hacer cosas muy mecánicas, ¿no? Entonces ese es un estado en el cual la respiración no te está conectando. Sin embargo, si os habéis fijado en cómo viven los niños viven en un estado con la respiración abdominal que se llama de respuesta biológica positiva. Ese estado lo que hace es conectarte con esa parte profunda de tu ser que a veces no es consciente, ¿no? Y de esa manera podemos aprender a tener esa conexión con nuestro cerebro tan sabia. La meditación es un elemento también, es increíble, pues es separarnos ante retos que, bueno, tomar conciencia de que nuestro corazón sigue funcionando y nuestro respirar se produce más allá de nuestra intención, que eso es genial, ¿no? Es decir, que estamos protegidos, a veces de nuestra propia mente o de lo que construyamos con ella. Esta conexión con mi cuerpo, que hasta ahora no la había vivido con esta intensidad, me vino muy bien también para ir tomando decisiones, porque, claro, no era fácil en ese momento pues decidir qué hacer. Quiero decir que uno le diagnostican un cáncer y como deja su vida en manos de los expertos, no tiene que decidir nada, pero es que yo había decidido hacerme cargo de lo que me estaba pasando. Por tanto, yo iba a decidir qué era bueno para mí y qué no era bueno. Desde luego iba a escuchar a los expertos lo que tenían que contarme, porque ellos saben mucho sobre los cuerpos. Entonces, esta conexión física lo que me ayudó es a ir tomando decisiones poco a poco, que no fueron fáciles. La primera fue que me quería operar,
y quitar ese bulto de mi pecho. La operación salió genial, la experiencia fue maravillosa. Dejarme también en sus manos, porque yo había desconfiado mucho de la rama oficial médica. Y con el cáncer también me di cuenta de que iba a tener que confiar en ellos en muchos momentos. Y este fue uno de los grandes momentos en los que tuve que confiar. Empecé a analizar, después de 2 días de tormenta así, empecé a analizar mi situación emocional y decir, claro, estás encerrada en una situación que no te conviene en absoluto, no te defiendes, te dejas asfixiar realmente, no tienes oxígeno. Vale, voy a poner solución a esto. ¿Cómo voy a poner solución? ¿Cómo voy a salir de eso? De nuevo, ese miedo que aparece de... Es que no sé si tengo solución a esto. Sí, tienes solución. A veces es soltar lo que estás haciendo, agarrándote a... No, eso es la única cosa que puedo hacer de momento. No, suéltalo. Que deja de tener miedo, cambia el punto de vista tuyo y dice, vale, esto no me vale, porque me está llevando por mal camino, tengo que cambiarlo. Y hice ese cambio y claro, tenía otra revisión 15 días después para ver si se había empeorado y no, todo había vuelto a la normalidad. Se lo comenté, en aquel momento me había atendido una hematóloga muy joven, una chica que terminaba los estudios y tal, se lo comenté, ella me escuchó atentamente y me dijo, sí, claro, esto es, claro, tu intención ha llegado ahí. Conozco una persona que estaba diagnosticada de SIDA y dejó de tenerlo. El médico, en lugar de investigar eso, le pidió disculpas por haber estado tantos años bajo un mal diagnóstico. Es más simple así. Porque así sostenemos nuestra capacidad de entender las cosas y no nos aventuramos a lo que nos está mostrando la evidencia que tenemos enfrente. Nuestros pensamientos pueden influir en nuestro cuerpo, si ponemos la intención, ahí está. Lo difícil es, primero, tener claro lo que queremos, lo primero, y lo segundo, llevarlo y mantener ese cabo de decir, quiero llegar ahí. La mente tiene tanto poder en el cuerpo que al final es que no es tan importante lo que hagas o lo que no hagas, si te tratas con quimio o no te tratas con quimio, si al final lo que decides es subirte el Everest para curarte. Lo importante es que tú estés confiada en lo que estás haciendo, porque ese es el mensaje que tú le das al cuerpo. Vamos a por ello, lo vamos a conseguir, yo estoy contigo. Ese es el mensaje cuando tú decides lo que sea a full, ¿no? Qué increíble cómo nos sorprendemos cuando una célula cancerígena se sana y pensamos que ha sido un milagro. En cambio, no vemos el milagro de que una célula sana enferme, porque eso es increíble. Una célula sana no está diseñada para enfermar en una célula cancerígena. Una célula cancerígena es una célula normal que deja de hacer su función. Una célula no está diseñada para dejar de hacer su función. Pero si empiezas a estirar de la conciencia, y ahí es donde viene la hipótesis, si yo como ser humano dejo de hacer mi función en la vida, la función de existir, la función de descubrirme, la función de disfrutar de mi experiencia humana, si yo dejo de hacer mi función, es posible que imprima esa idea en mis células. Es posible. Revirtiendo esa idea, es posible que se revierta ese mecanismo a través del cual el cuerpo manifiesta esa desconexión. Es posible. Eso solo lo saben los que lo han experimentado. Esos no se esperan a que la ciencia lo demuestre, porque lo conocen en sus propias carnes. Lo que podamos decir los demás al observarles no sirve de nada. Cuando tienes enfrente a una persona que ha cruzado su propio proceso de enfermedades terminales, que las han cruzado y te hablan, su mirada está completamente abierta,
se acaban de liberar de un espacio de miedo impresionante. Empiezan a descubrir la conexión que existe en su conciencia y su cuerpo. Ahí no hay ciencia que lo pueda rebatir. Creo que es muy importante que tomemos un compromiso con nosotros mismos de mirar hacia adentro qué está pasando, de buscar esos estados de felicidad donde podemos potenciar la capacidad que tiene el cuerpo de autorreparación. Y para eso pues hay que hacer un trabajo, porque ser optimista no es tan sencillo. No es aprenderte unas frases ilusionantes y repetirlas cada día. Porque resulta que el 90% de todo lo que pensamos durante el día o de las actitudes que tomamos vienen del inconsciente. Y claro, a ese inconsciente no puedes llegar desde una frase positiva que tú te produzcas. Sí, si lo mantienes en el tiempo y le pones emoción y haces un trabajo, sí. Pero hay que hacer un trabajo para entrar al inconsciente. Hay que hacer un trabajo. Por eso casi siempre la gente pide ayuda a terapeutas, porque uno solo es muy difícil que entre ahí y pueda transformar algo. El doctor Bernie Siegel cuenta que después de trabajar muchos años como médico, descubrió que hay 3 características específicas en las personas que se enfrentan a una enfermedad grave y consiguen sobrevivir más tiempo del que esperaban. 1. Es un espíritu luchador. 2. Un deseo de aprender y de cambiar. Y 3. Recursos espirituales.